¿cómo es el día a día de un ciudadano norcoreano habitual? Sé que te lo han preguntado muchas veces, pero quiero hacer hincapié en la rutina que tiene un norcoreano. Bueno, la rutina, como siempre digo, varía mucho del campo a la ciudad. No es lo mismo ser un oficinista que trabajar como un campesino, porque tu trabajo está regulado por la climatología, ¿no? La climatología y las estaciones, sobre todo el tiempo de cosecha o el tiempo de siembra. Pero para una persona normal, un funcionario que viva en una ciudad, su trabajo es de 8 horas, normalmente de lunes a jueves. Luego tiene 8 horas más de trabajo los viernes, que se llama trabajo voluntario. Se le llama trabajo voluntario, pero en verdad no es voluntario, pero se le define así porque la gente de la ciudad va a trabajar con los campesinos o con los mineros. Se mezclan, digamos, los diferentes tipos de trabajo social para que no exista una idea de separación, ¿no?, entre lo que es un funcionario en la oficina de un campesino o de un trabajador en la mina, ¿no? O sea, para que haya una igualdad y se mantenga ese espíritu solidario entre las diferentes profesiones. Sábado por la mañana es normalmente día de estudio, se abren las universidades, la gente va a estudiar, estudia política, estudia tecnologías de información, lenguas extranjeras, es día de estudio, o sea, mañana de estudio en este caso. Sábado por la tarde y domingo es festivo, y aparte los días nacionales que son festivos, pero eso es más o menos la vida normal. Cuando uno acaba el trabajo, pongamos que acabas a las 6 de la tarde, pues tienes, la gente va al gimnasio, le gusta mucho hacer deporte, o va al teatro, va a los karaokes, a los pubs, que es el típico lugar, ¿no? Bares tipo pubs, también con salas de karaoke. Es uno de los entretenimientos típicos del día a día, ¿no? Un restaurante, o, en fin, tienes muchas posibilidades y además todas gratuitas, te las facilita el Estado para que... Con el tema de la rutina me refería, por ejemplo, a qué hora entra un trabajador, se levanta, se echa un café. El café, por ejemplo, es una herramienta capitalista a veces para despertar al proletariado y que forme parte de esa rueda capitalista. No sé si en la RPDC funciona igual, ¿tenéis algún tipo de bebida para que se levante y forme parte de esta rueda? Lo que tenemos es grupos de voluntarios y voluntarias que por las mañanas tocan instrumentos, cantan o bailan en la calle para animar a los trabajadores que van a su oficina o que van a la empresa. O sea, van a bailar y llevan banderas rojas para animar en el espíritu revolucionario, y luego cuando tú entras en el trabajo, normalmente a las 9 de la mañana, antes de trabajar, dentro de tu horario laboral tienes gimnasia colectiva. O sea, tienes 15, 20 minutos de gimnasia con tus compañeros antes de entrar a la empresa. Luego tienes sauna dentro de la empresa, muchos tienen piscina, tienes casa cuna, o sea, lo que sea una pequeña guardería también para las madres que tienen niños pequeños, para no estar separados de ellos. Las grandes fábricas, etcétera, todas estas tienen estos servicios para que entre el trabajo y entre las horas de trabajo tú puedas tomarte un descanso o estar cerca de tus niños. Me preguntaba un amigo que es abogado que cómo funciona el sistema judicial en Corea del Norte. No soy muy experto en comparativa judicial porque no me dedico a ello, pero los expertos dicen que está muy basado en el derecho alemán. O sea, si él conoce el derecho alemán, que yo no, pues podrá entenderlo mejor, ¿no? La gran diferencia a nivel práctico es que mientras en España, en los países capitalistas, un buen abogado es el que te va a salvar de prisión o de una gran multa, o sea, si tienes dinero te vas a escabullir de la ley, al igual que de la cárcel, o te vas a escabullir de los impuestos, cuanto más tienes, menos pagas en España, pues en Corea no es así. En Corea todos los abogados son de oficio, son totalmente gratuitos y no hay unos privilegiados que te vayan a salvar, ni una corrupción que te vaya a evitar de ninguna forma una sentencia, ¿no?, que corresponda. Así que hay fiscal, hay juez, hay abogado, pero principalmente la gran diferencia, al igual que en la educación como en la sanidad, es totalmente pública y gratuita. Por ejemplo, es que se me ocurren muchas dudas cuando... que es un país que se desconoce tanto que quizás, pues suscita muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en mi casa y me estoy duchando, se me rompe la ducha. Llamo a un fontanero, llamo a un electricista, entiendo que el electricista es del gobierno. Correcto. ¿Cómo funciona todo esto? Sí, en cada zona residencial, en cada distrito, hay empresas estatales, públicas, que se dedican a hacer las reparaciones. Entonces, si tú no tienes el teléfono, hay como un casero, o hay un guardián del edificio, vigilante del edificio, o puedes llamarlo, hace todas las funciones de mantenimiento general. Él tiene los teléfonos y te pone en contacto con
con la empresa que es la que se encarga en tu distrito de reparar la ducha o de traerte muebles o lo que necesites. O sea, no funciona muy diferente a cómo funcionaría en cualquier país occidental. La gran diferencia es que siempre empresa pública, por lo tanto, todo lo que se gana se reinvierte en el propio país y en la propia población. Nadie se queda con la plusvalía. Yo estudio prevención de riesgos laborales. A final de este año seré técnico superior. Entonces me nacen muchas cuestiones alrededor de cómo es el trabajo, ¿no? Normalmente cuando estudiamos prevención de riesgos laborales se tiene la tendencia a que es un centro de rehabilitación productiva, es decir, mejoras la salud del trabajador para que vuelva a la rueda. En España hay como unas 750 personas que mueren al año por accidentes laborables, que todos, absolutamente todos, son prevenibles. Esto comúnmente pues, se conoce como accidente laboral, para mí es terrorismo patronal, y no sé si esto ocurre también en Corea del Norte. No sé si hay delegados de prevención que se encarguen de decir, oye, pues mira, paramos la producción, esto es peligroso, no se va a hacer. Bien, sí existen en todas las unidades productivas, hay un delegado que es el que se encarga de esta prevención de riesgos, pero claro, hay que atender también a la situación del país. La RPDC es un país que está oficialmente en guerra con los Estados Unidos, es el país más sancionado del mundo y hemos pasado épocas muy duras. ¿Esto qué significa? Que en ocasiones, por ejemplo, para irrigar los campos necesitábamos hacer zanjas. Estoy hablando, por ejemplo, del año 2000, ¿no? En el año 2000, que estábamos ya acabando la gran hambruna y el desastre económico que supuso la caída del sistema socialista, ¿no? En la URSS en China, pues había que cavar zanjas. Porque si no llega el agua, pues no crece el trigo, no hay arroz y por lo tanto la gente muere de hambre. Entonces se cogía a 1000 personas del pueblo y escarbaban la zanja con sus propias manos, porque no había herramientas, no había hierro. O sea que tenemos que ver también, entender ese concepto desde la necesidad y la situación práctica de una nación, ¿no? O sea, Corea pone a disposición de los trabajadores y de las empresas todos los medios para que, o sea, la vida del trabajador está por encima de cualquier producción. Eso es lo primero. Pero claro, en momentos críticos como los que he vivido yo mismo en Corea, en las que si no se abre esa zanja no hay agua y si no hay agua la gente muere, no un trabajador, van a morir 10.000 personas, obviamente tienes que valorar esa situación, ¿no? O sea que en ese sentido se prioriza la vida de toda la nación antes que la vida de ese trabajador que hace la zanja. Esa es parte del ideario socialista. Tú renuncias a tus, digamos, a tus necesidades personales o te sacrificas por el bien común. Esto es muy habitual y es probablemente ese sacrificio por el bien común el que es muy difícil de entender desde una perspectiva. Sí, porque yo no, claro. Pero en Corea es así y esa es parte de su poder. O sea, hay dos grandes poderes. Primero es el visual en Corea, que es el termonuclear, el ejército, uno de los ejércitos más grandes del mundo, pero el siguiente gran poder, y tanto más importante que ese, es la unidad y la entrega del individuo por el bien común. Por eso he hablado en otras ocasiones de cómo han habido personas que han fallecido trabajando hasta la extenuación total, hasta morir por levantar al país. Bueno, se muere por los empresarios. O sea... Ya, es muy diferente, ¿eh? Tu vida tiene un valor mucho más, en este caso, mucho más útil porque vas a salvar muchas más vidas. No estás dando tu vida por el beneficio de un capitalista. Estás entregando tu vida para salvarlas de muchos más. Que hay poca gente que haga eso en España, pero todavía la hay. Sí hay héroes que entregan su vida para salvar a las personas arriesgando la suya propia. Por eso también volvemos ya, y quiero recalcar de nuevo que hay policías que han dado o dan su vida por los demás. Y eso, en esos casos hay que aplaudirlos. Sí, claro, o sea, el tema es que a mí me chirría un poco, ¿no? Porque, claro, hasta qué punto ese trabajador, entiendo que depende de su voluntad también, ir y decir, oye, pues mira, lo hago yo y pierdo mi vida indistintamente del peligro que contenga. Ahí no hay una obligación. O sea, si no parte de tu voluntad no tiene nada épico, ¿eh? De hecho, esa persona será condecorada, incluso si fallece, como héroe de la República, y será reconocida y será recordado como esa persona que se entregó por los demás. O sea, es un modelo a seguir en la sociedad coreana. Lo que se llaman también, incluso anónimamente, tenemos lo que se llaman héroes anónimos, personas que entregan su vida a los demás
algunas que no entregan la vida, pero a lo mejor han perdido un brazo o han acabado muy mal como consecuencia de ayudar a los demás, y esas personas ni siquiera dan su nombre. Se le conoce como héroes anónimos y a veces son descubiertos posteriormente por sus compañeros. Insisto en que me chirría porque, claro, o sea, pierdes un brazo por la nación o pierdes un brazo por la empresa, al final pierdes el brazo igual. Pero no es igual. Eso es lo mismo que dar la vida por tu hermano, que dar la vida, yo qué sé, por eso, por conseguir dinero o robar para ganar la lotería. No, estás hablando... O sea, el fin justifica los medios. Depende, señor, depende, ¿eh? ¿Qué fin y qué medios? Es que no se puede, el que responda sí o no es una persona que ni siquiera se lo ha planteado. Pues en este caso, si tú voluntariamente crees que entregando tu vida o arriesgándola, no digamos, a lo mejor no piensa que va a perderla, pero se lanza al río, sin pensar en las consecuencias para él mismo. Ve a un niño, una niña ahogándose, se lanza al río. ¿Vale? A lo mejor no fallece, pero lo hace sin pensar en su propia integridad. Pues eso es la entrega de un ser humano por salvar la vida de los demás. Yo creo que es un acto no solo precioso, sino creo que además que es un acto heroico y que da sentido al ser humano, precisamente. Digamos, a la entrega total, que es por la de una persona que ni siquiera conoce. Ya, no, sí. O sea, lo entiendo, es decir, entiendo que es un eje de valores totalmente diferente y entonces me choca un poco. Claro, es que es un eje de valores, como digo muchas veces, antes pierdes la vida que tu honor. Eso es lo que así se piensa en Corea. Antes pierdes tu vida que tu honor. O sea, el honor va por encima de la vida. Sí, correcto. Si pierdes el honor, has perdido todo. O sea, eres como un muerto en vida, así se dice en Corea. Pero es algo que no es Corea, en muchos países asiáticos, en Japón también existe claro, en países que están influenciados por esa misma, como digo, esa misma influencia, no tanto religiosa, filosófica, ¿no? Sobre el sentido de la vida, sobre la entrega en este caso, o sobre realmente qué es lo que dejas aquí, en tu paso porque al final todos vamos a morir, mañana o dentro de 50 años. Pues lo que importa es las huellas que has dejado y de lo que aprenderán generaciones futuras. No, o sea, interesante y para reflexionar es, desde luego. Claro, te estaba preguntando acerca de las condiciones laborales. En España se generan en los centros de trabajo muchas tensiones entre trabajadores, muchísimas. Por ejemplo, un pinche de cocina lleva 3 años de camarero o está de cocinero y como lleva 3 años, de repente el jefe le dice, oye, te asciendo a jefe de sala. En el momento que le ascienden a jefe de sala, pasa a ser un perro guardián del empresario y el resto de camareros pasan a ser enemigos. Sí. ¿Existe algún tipo de tensión similar o parecida en Corea del Norte? A ver, el ser humano siempre tiene un problema que se llama envidia. Esto se reduce mucho precisamente mediante la educación a través de los medios de comunicación, la educación socialista, ¿no? En la que desde pequeño se te enseña a vivir en comunidad y no a envidiar a tus compañeros, sino en admirarlos cuando consigues. Mira la diferencia, ¿eh? Envidiar, que es el deporte número 1 en España, a admirar, pensar que esa persona ha conseguido eso, debo tomarla como modelo para ser como él. Es un modelo a seguir, no un modelo a destruir porque le envidio. Esa es la gran diferencia. Para eso, claro, necesitas un sistema educativo, un sistema de propaganda, muchas cosas para que la sociedad cambie esa mentalidad en la que existe. Entonces, en Corea no está totalmente libre de eso. También existe la envidia, pero es mínima, porque si tú de alguna forma la muestras en tu trabajo, vas a ser repudiado por tus propios compañeros. Al contrario que en España, que a lo mejor alguno te hará la pelota porque sabe que tú le puedes ayudar a promocionarse, por ejemplo, ¿vale? O sea, lo que ocurre es una lucha, como tú has dicho, yo lo he vivido, he trabajado por cuenta ajena en muchas empresas, no en el sector de la restauración, pero sí en otros sectores de la administración, y pasa exactamente igual, ¿vale? O sea, si quieres tener una posición, tienes que convertirte en un perro de la empresa, tienes que denunciar a tus compañeros cuando hacen algo, tienes que ser el último en salir sin cobrar, porque de esa forma estás demostrando que mereces tener esa posición. En fin, te conviertes en ese perrito de la empresa por un incremento de un 10% salarial, que no te da ni para ojalá un 10%. Pero ¿y se hacen horas extras en la RPDC? No. Entiendo que si es por el bien de la nación, igual. Si hay alguna cosa excepcional, sí. De hecho, hay horas extras, pero no se te piden esas horas extras. Hay personas que se quedan en el trabajo
porque a lo mejor están desarrollando una vacuna o están metidas en un proyecto y no lo han acabado, y por ellas mismas deciden dedicar su tiempo sin decírselo a nadie. O sea, la diferencia es totalmente contraria. No es que no te impongan. Hay personas que por sí mismas, tú puedes acabar a tu hora laboral, te vas a casa, pero hay personas que hacen un extra y esas personas se toman como modelo porque lo han hecho para mejorar, porque ten en cuenta que ellos lo hacen no por su salario, no para aumentar su posición, lo hacen por la nación. Ojo, es muy diferente. O sea, no te quedas horas extras sin cobrar para que el jefe se fije en ti y te convierta en vicepresidente, no. Sino lo hacen por su propia voluntad, porque están desarrollando una vacuna que va a ayudar a la gente y necesitan más horas de laboratorio y se quedan sin decírselo a nadie, sin cobrar extra. ¿Y cuánto es la brecha entre el que más y menos cobra en Corea del Norte? Esto es muy importante, porque si no, no es un sistema socialista. El momento en que una persona, como en un sistema capitalista, gane 15.000 euros al mes y otro gane 900 escasos, obviamente eso es una barbaridad y crea clases sociales. Por lo tanto, en el socialismo, en este caso en Corea, del mínimo que estará cerca de unos 50.000 wones al máximo que son 100.000, o sea, hay una diferencia de un 100%. Digamos, el mínimo sería 1.000 euros, equivalente, máximo 2.000. Nadie puede cobrar ni por debajo ni por encima de ese salario. Tampoco puede existir el desempleo, ni existe el desempleo. Todo el mundo hace algo. O estás en el ejército, o estás estudiando, o estás trabajando. Pero no existe la posibilidad de hacer el vago, por ejemplo. Claro, de hecho te lo voy a decir, uno de los pecados capitales es la... Bueno, no me sale ahora, che. Ser vago, la pereza. La pereza. No existe la pereza. Es decir, la pereza yo creo que es intrínsecamente humana. ¿Cómo se trabaja cuando alguien es perezoso? Se trabaja con el entorno, lo mismo que la envidia. O sea, el ser humano, ¿en qué se fija? ¿De dónde se nutre desde que eres niño? Te nutres de lo que te enseñan tus padres, de lo que te enseñan en la escuela, ¿verdad? De tu entorno. Pues claro, si en tu entorno tú estás viendo que, oye, ser vago, que no está bien porque todos están trabajando y te dicen, vago, haz algo. Claro, si todo el mundo está en tu contra, es muy difícil ser vago. Ahora, cuando en una sociedad se premia incluso ser vago o ser corrupto, pues claro, todo el mundo se apunta, el que puede, claro. Pero mira, también hay una emoción que es la frustración, ¿no? Por ejemplo, imagínate, yo soy albañil. Sí. Y soy albañil durante 5 años en Corea del Norte, pero no me gusta. He dicho que al final pues me está cansando, me nace el síndrome del burnout, que es muy común, y digo, no quiero ser albañil. ¿Puedo hacer cambio de trabajo? Claro, tienes dos posibilidades. O bien te presentas como una oficina de empleo en cada distrito, en cada población, donde están los empleos disponibles según la cualificación. Claro, no puedes meterte a cirujano si no tienes el título, ¿vale? Pero dependiendo de tu titulación, hay unos empleos disponibles y tú te apuntas a una lista. En cuanto sale disponible ese empleo que tú buscas, estás en el lugar, pues lo mismo que la vivienda. Se te asigna una vivienda gratuita. Esto es una opción. Igualito que en España, lo de la vivienda, Sí, igualito. O sea, y ahora por eso también quiero hablar y diferenciarlo de Cuba, Venezuela, otros países que supuestamente son socialistas. Iremos ahí. Luego, ¿qué pasa? Si tú, otra posibilidad es que tengas un amigo o alguien de una empresa, de un sector, que necesitan a alguien. Incluso antes de que llegue a la oficina de trabajo, dicen, oye, es que justo se acaba de ir un compañero, si quieres te vienes. Y entonces te presentan, tú presentas tu currículum, etcétera, y te aceptan en la empresa. O sea, puede ser por recomendación de alguien que trabaje en esa empresa o lo más habitual, que es a través de la oficina de empleo. Claro, hasta que no sale el trabajo, pues tienes que aguantar de albañil. Yo tengo amigos, por ejemplo, amigos que se dedicaban a la traducción. Traducción es mucho trabajo, porque sobre todo traducciones simultáneas del inglés, etcétera. Y él lo que era su interés era ser profesor, ¿vale? Era la educación y la docencia. Bueno, pues tuvo que estar 4 o 5 años hasta que pudo volver a profesor porque no había plaza. Te quería preguntar porque, claro, has dicho, mira, el mínimo salarial, la banda salarial oscila entre lo que sería aproximadamente 1.000 o 2.000 euros. Bueno, extrapolando. ¿En qué me lo puedo gastar allí? Pues te lo puedes gastar en lo que tú quieras dentro de lo que hay disponible. O sea, hay supermercados... Hay dos líneas, ¿vale? Primero está el sistema de distribución pública, que es que todo lo básico te lo garantiza el Estado como ciudadano, vivienda, educación, etcétera. Entiendo que eso no hay como un supermercado en el que digo, hay arroz y hay... Hay supermercados que son de distribución pública, donde tú vas y recibes arroz, huevos, etcétera, gratuitamente. Tienes un cupo, incluso traje. Tienes trajes a medida, ¿vale? Tú vas a un sastre y te hace un traje a medida gratuito. Tú tienes una
una asignación familiar. Estos son cosas básicas, como puede ser la ropa, los zapatos. Tienes un cupo básico. Luego tú recibes este salario y con ese salario vas a supermercados que no son de producto básico, que son supermercados generales, pero del Estado, donde compras con tu moneda pues lo que tú quieras comprar. Por ejemplo, el restaurante, por ejemplo, pues una nevera o un televisor o yo qué sé, artículos deportivos porque practicas tenis de mesa, en fin. ¿Y hay diferencia de gamas? ¿Hay gama alta, gama media, gama baja? No. Básicamente una misma porque lo que se intenta es producir 1 o 2 o 3 artículos como mucho del mismo artículo, pero que sean la mejor calidad porque es para el ciudadano, no es para especular. No se busca coger y presionar al ciudadano para estrujarle su dinero o matarle impuestos. Por eso no tenemos impuestos en Corea del Norte. Sino lo que se busca es entregar al ciudadano lo máximo posible en cantidad y en calidad para crear una sociedad ideal, que es lo que pretende el socialismo. Una sociedad ideal donde hay abundancia de todo.